El siguiente trabajo de gestión de calidad lo hemos realizado entre Diana, Laura y Karen, y el proceso que hemos elegido para este ha sido la producción del tomate en lata. El proceso de producción de tomate en lata comienza con la selección de los tomates, que deben ser pequeños y uniformes. Los tomates seleccionados son incorporados en equipos que realizan el escaldado, donde se aplica chorros de agua caliente seguidos de unos de agua fría. La dilatación que se provoca en la piel del tomate hace que ésta se retraiga, facilitando así el pelado, que tiene lugar en una máquina provista de una cuchilla que es capaz de cortar la piel y unas correas que la arrancan. El tomate ya pelado pasa a una cinta de inspección y posteriormente se envasa en latas vacías que son rellenadas de manera automática con los tomates que van cayendo de una cinta. Además, se adiciona jugo de tomate. Una vez llenas las latas, se calientan con vapor de agua a una temperatura de 50 grados. A continuación, las latas se cierran en la ramalladora y se etiqueta cada una de ellas con la fecha para evitar adulteraciones. Ahora tiene lugar una esterilización mediante un baño María y un posterior enfriado. Y por último se realiza un etiquetado y encajado que se realizan de manera manual. Una de las etapas que hay que prestar especial atención es la esterilización. Esta nos permite eliminar los microorganismos presentes que pueden causar peligro para la salud y aquellos que pueden deteriorar el alimento durante su almacenamiento. Para conseguirlo se introducen los envases ya cerrados en el autoclave donde se llevará a cabo la esterilización, cuya eficacia depende de los siguientes parámetros: tiempo, temperatura y presión a los cuales son expuestos los alimentos, de manera que una buena combinación de estos nos garantizará una correcta esterilización. Por el contrario, una mala aplicación de estos, ya sea por defecto o por exceso, puede provocar efectos no deseados. Por defecto, daría lugar al desarrollo de microorganismos, con lo cual disminuiría la vida útil del alimento, y por exceso se produciría una disminución de las características nutritivas y organolépticas de este. Aquí podemos observar el diagrama causa-efecto. El efecto que hemos escogido ha sido el desarrollo microbiano. Las 6 causas principales de este efecto son la mano de obra, la maquinaria, el entorno, el material, el método y la medida o medidas. En cada uno de ellos encontramos una serie de subcausas. En el caso de la mano de obra, este efecto puede ser debido a una mala supervisión del personal, falta de concentración o falta de práctica. En la maquinaria puede ser por desajustes o una elevada antigüedad de esta. En el entorno podemos hallar polvo y suciedad o que estemos trabajando en un local demasiado pequeño y esto pueda condicionar el proceso. Si hablamos de materiales, podemos encontrar subcausas como defectos del proveedor, falta de especificación o el incorrecto manejo del material que llega a las instalaciones. En el método puede darse un mal diseño del proceso, variaciones de la temperatura por exceso o por defecto durante el procesado, instrucciones confusas o deficiencias en el diseño del producto. Y por último, en la medida, puede darse por fallo en el testeo de equipos, especificación incorrecta o que el método sea inapropiado. Todo esto podrían ser causantes del desarrollo microbiano de nuestro producto. Un indicador de la esterilización es la temperatura, que se controla por medio de sondas introducidas en las denominadas latas control. En estas latas se verifica una correcta esterilización tras alcanzar una temperatura de 121 grados durante 3 minutos. De lo contrario, una temperatura por exceso o defecto provoca una mala esterilización y por ende el descarte de todas las latas. El plan de monitorización se establecerá mediante las 5 W, de manera que responda a las siguientes cuestiones. ¿Por qué se lleva a cabo? Se lleva a cabo con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. ¿Cómo o de qué forma se realiza? Pues bien, se hará un registro de la temperatura mediante sondas. ¿Dónde se llevará a cabo este control? En el autoclave, que como ya dijimos es donde se lleva a cabo la esterilización. ¿Cuándo se realizará? En cada ciclo de esterilización. ¿Y quién lo realizará? Un operario, el cual dispondrá de la información detallada y precisa sobre cómo llevarlo a cabo.